A propósito de la ataxia cerebelosa, ¿cuáles son los signos de ataxia cerebelosa? Ya, camina en zigzag, 1. Luego, a ver, dismetría, no puede ser la prueba de índice nariz, índice nariz. Adiadococinesia, asinergia y palabra escandida, palabra silabiante. Todo eso es la ataxia cerebelosa. Signos que orientan al diagnóstico de esclerosis múltiple. El síntoma no sé en realidad cómo se pronuncia, será, ¿quién sabe francés? Carolina. ¿No? El síntoma de, ¿cómo le diremos? Pues Hermité, le diremos Hermité, es la sensación de corriente eléctrica por la columna, por la espalda, hacia la región lumbar, desencadenada por el calor. Los síntomas empeoran por el calor, eso es típico de esclerosis múltiple, lo mismo que el llamado síntoma del Ut-Hoff. Fatiga y ataques paroxísticos puede ser las neuralgias, podría ser una neuralgia de trigémino recurrente. Vamos con el cuadro clínico. Mujer de 30 años, diagnosticada de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se manifiesta en base a brotes. Por eso dicen, sufrió un primer brote hace 3 años. Si les preguntan, ¿cuál de esas enfermedades se manifiestan por brotes? ¿Qué marcaría? Esclerosis múltiple. En neumología, ¿qué marcaría? Legionela. Neumonía por legionela. Que sufrió un primer brote medular hace 3 años. Y posteriormente un cuadro hemisensitivo y otro cerebeloso, con recuperación parcial. ¿Qué síntomas de los siguientes no esperaría encontrar en la paciente? Mire, esa pregunta de 2 tiempos. Primero, bueno, esta en realidad no es 2 tiempos porque ya me dan el diagnóstico. Esclerosis múltiple. Ya, ¿qué síntomas no esperaría encontrar en la paciente? Ataxia. ¿Sí? Urgencia urinaria. Claro, tiene un cuadro parecido a compromiso de arteria cerebral anterior. Fatiga es el síntoma más frecuente al inicio. Síntoma depresivo es la triada. ¿Cuál es la triada? Una triada un poco forzada de esclerosis múltiple es debilidad muscular, la depresión y hay una más. Debilidad muscular, depresión y neuritis óptica, se me estaba yendo. Debilidad muscular, depresión y neuritis óptica. Y ahí está síntomas depresivos en la triada. Y la alternativa es mejoría de los síntomas con el calor. Es al contrario, hay empeoramiento de los síntomas con el calor. Esa es la respuesta falsa. Vamos con esta. Paciente diagnosticado de esclerosis múltiple de hace 6 años y se ha presentado múltiples brotes. Acude a consulta para descartar posible brote. ¿Qué signo neurológico no esperaría encontrar? Y hay una serie de alternativas. ¿Cuál marcaría? ¿Incontinencia vesical? Sí. Semeja un cuadro de un síndrome frontal, del lóbulo frontal. Alteración de la sensibilidad vibratoria. ¿Cómo se examina la sensibilidad vibratoria? Con el diapasón. Estamos hablando de palestesia. La sensibilidad vibratoria puede alterarse. Alteración del reflejo fotomotor de un ojo. Sí, hay compromiso de pares craneales. Nistagmo vertical. Acá finalmente me quedo con 2. Hiporreflexia. Hiporreflexia es un signo de segunda neurona. Alteración de la sensibilidad vibratoria también suena como un signo de segunda neurona, pero podría darse a veces en primera neurona. Entonces, entre las dos, ¿cuál es sí o sí signo de compromiso de segunda neurona? Hiporreflexia. Y esclerosis múltiple es una enfermedad que compromete solamente primera neurona. Es un poco largo. Mujer de 28 años, acude a su consulta al notar hormigueos que se iniciaron en el plante de pie izquierdo y empezaron a ascender por toda la extremidad inferior.
Al mismo tiempo sufría debilidad motora en dicha pierna que le dificultaba la marcha. Era ya conocida en su consulta porque hace un año presentó pérdida brusca de la visión en ojo izquierdo y dolor al movilizar ese ojo. La paciente fue hospitalizada porque usted sospechaba de infartos cerebrales de repetición, miastenia gravis, tumor en el hemisferio derecho, tumor en el hemisferio izquierdo, esclerosis múltiple. Regresamos. Es una mujer joven. ¿Por qué está viniendo? Lo que vimos en una de las diapositivas. Todo empieza en el dedo. Bueno, en este caso, tiene parestesias en la planta del pie izquierdo. Y en una diapositiva mencionamos que era el dedo gordo. De ahí va ascendiendo hasta comprometer toda la extremidad inferior. A su vez, había debilidad muscular que le impedía la marcha. Ya se conocía que tenía hace un año pérdida brusca de la visión. Ya tenía ese antecedente de haber perdido la visión en un ojo y dolor a movilizar eso. La paciente fue hospitalizada porque usted sospechaba. Ya. Este cuadro clínico, ¿es de primera neurona o de segunda neurona? Es un poco difícil, faltarían datos, pero tiene una debilidad motora. No me dicen si es proximal o distal, pero sí me dicen que es unilateral y que todo empezó en la planta del pie y ahí fue extendiéndose. Hay compromiso tanto motor como sensitivo. No tengo datos para ver si es de segunda neurona, pero hay un dato que es básico, lo que pasó hace un año. ¿Qué pasó hace un año? ¿Por qué perdió la visión? Porque tuvo un cuadro de neuritis óptica. Entonces ya tenemos de la tríada que le mencioné, dos. Hay neuritis óptica, debilidad muscular, solamente faltaría depresión. Entonces la respuesta es esclerosis múltiple. No va con miastenia gravis, por ya lo que ha sido mencionado, tampoco con el caso en la posibilidad de tumores o infartos cerebrales de repetición. Vamos ahora a cefalea. Esta cefalea es más frecuente en varones, jóvenes, fumadores. Varones, jóvenes, fumadores. ¿Dónde se va a localizar? Entre 20 a 50 años. Se va a localizar a nivel periorbitario. Va a ser unilateral. ¿De qué síntomas se acompaña? Se acompaña de lagrimeo. Lagrimeo también se conoce como epífora, congestión conjuntival, tosis, rinorea y el síndrome de Horner. Horner se da cuando hay, según recuerdo, compresión de los plexos cervicales simpáticos. Tosis palpebral, enostalmos, miosis y anhidrosis. ¿Por qué cefalea en racimo? ¿Por qué? Porque se presenta en un año, 4 o 6 semanas, de ahí después de 3 meses otra vez, 4 o 6 semanas, después de 2 meses otra vez, como si se fuera formando un racimo. Esa es la periodicidad, tiene una periodicidad la presentación de esta cefalea. Pero no se olviden, es sexo masculino, varones, jóvenes o mediana edad, sobre todo jóvenes, y que son fumadores. Tratamiento, esos son los factores desencadenantes: alcohol, vasodilatadores, tratamiento con sumatriptán, se puede dar oxígeno a flujo elevado, más vasoconstricción, y como profilácticos, verapamilo, corticoides. Y vamos al caso clínico, típico caso clínico de cefalea en racimo. Miren, varón joven, fumador. Se le están dando el perfil del paciente, que es varón, que es joven y que es fumador. Pero no esperen que siempre le den el perfil del paciente. Puede ser que sea un paciente que no sea fumador, o que tenga 60 años. Lo que manda es la clínica. Hay preguntas, sobre todo en salud y en el recetado médico, donde no les dan el perfil del paciente, pero lo que manda es el cuadro clínico. Así no encaje en el perfil del paciente. Vamos a ver. Le dan los signos vitales, están bien, y consulta porque presenta intenso dolor de cabeza unilateral. Hasta ahí.
Si viene un paciente quejándose de cefalea unilateral, yo sospecho en dos posibilidades. Una, cefalea en racimos. La otra, migraña. Pero para migraña se trata de mujeres, el tipo de cefalea también, como vamos a ver después, es mandatorio. Es retroorbitario unilateral, que le interrumpe el sueño. El dolor no le permite estar quieto, refiere lagrimeo, rinorrea y congestión conjuntival. Es decir, todo lo que está acompañando a este tipo de cefalea. El cuadro se exacerba con la ingesta de licor. Y esto, vean, esto es lo que le da el nombre de cefalea en racimos. Hace 4 años tiene crisis diarias que duran 4 o 6 semanas, para luego desaparecer por intervalo de meses. Por eso se le dice cefalea en racimo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Están viendo que esta pregunta es bastante extensa. Entonces, ¿de dónde será esta pregunta? Del MIR. Preguntas extensas, enunciados extensos. Entonces, la respuesta es cefalea en racimo. ¿Por qué no es cefalea tensional? La cefalea tensional, ¿dónde se va a localizar? ¿Es bitemporal, en vincha o es occipital? Migraña. Migraña es en hemicráneo tipo pulsátil y a la media hora alcanza su punto máximo y se acompaña de síntomas visuales, alteraciones visuales. Hipertensión endocraniana es una cefalea global con vómitos explosivos. En el tumor de quiasma el tumor de quiasma puede producir dolor, pero buscaríamos hemianopsia. Migraña, más frecuente en el sexo femenino. Hay una historia familiar de migraña. Se desencadena por el estrés emocional, por la ingesta de alcohol. He subrayado algunas palabras importantes. Es una cefalea recurrente. Es en hemicráneo. Es de tipo pulsátil. Eso hay que tenerlo presente. Tipo pulsátil es recurrente y puede estar acompañada de alteraciones visuales. Hay una con aura el 20%. Hay síntomas focales y síntomas visuales. Las luces se conocen con el nombre de fotopsias y los puntos negros como escotomas. ¿Puede haber déficit motor asociado a migraña? Sí, puede haber adormecimiento y disminución de la fuerza en brazos. Puede haber un cuadro de afasia también transitoria. La sin aura es lo más frecuente, que en la migraña se curse sin aura. Y aquí tienen una lista de factores desencadenantes dietéticos, ambientales, hormonales y genéticos. Tratamiento AINES, los triptanes, ergotamina, antieméticos y preventivos, los beta bloqueadores. Para poder dar beta bloqueador, cuando nosotros empezamos a dar beta bloqueadores a un paciente que no es hipertenso, ¿qué hay que tener en cuenta? Que en el control, cuando empezamos con dosis mínimas, en el control la frecuencia de pulso no debe disminuir más del 25%. Si disminuye más del 25% hay que suspender la administración de beta bloqueadores. Vamos a la pregunta. El criterio diagnóstico más importante de la migraña es lo que le decía. ¿Qué me va a decir que esto es migraña? Que sea tipo latido o que sea episódica recurrente. ¿Cuál de las dos? Que sea episódica recurrente. Eso es lo que va a decir que es migraña. Cefalea persistente. ¿Con qué iría una cefalea persistente? Va con o es tensional o va con un tumor cerebral. Dentro de los síntomas que se presentan en la migraña, no se considera. Una bonita pregunta. Localización unilateral, sí es unilateral. Cefalea pulsátil, es el tipo de dolor. Aura asociada, 20%. Alivio de los síntomas al dormir. Claro, lo que no se va a presentar es otalgia. En este cuadrito vemos migraña versus racimo. Migraña, mujeres, racimos, varones. Varones jóvenes, mujeres jóvenes. Es hemicráneo la migraña y racimos es periorbitario. El dolor empeora con la actividad física. En racimo no se modifica con la actividad física. El dolor de migraña va a disminuir con el sueño.
¿Por dónde está? No está. Disminuye con el sueño. Eso sería lo más importante. Cefalea tensional en mujeres, la localización es en vincha o a nivel occipital. Rapidito, epilepsia es un síndrome cerebral que tiene diferentes causas. ¿Qué caracteriza la epilepsia? Crisis recurrente de convulsiones. Cuando tenemos epilepsia en un niño, planteamos que sea primaria, esencial. Cuando tenemos epilepsia en un joven de 20 años, planteamos que sea sintomática, que sea secundaria. ¿Cuál es la causa más frecuente de epilepsia secundaria en nuestro medio? Es la neurocisticercosis. Aquí, en relación a la edad y a la epilepsia, si nos vamos a los niños entre 1 mes y 12 años, niños entre 1 mes y 12 años, lactantes, ya niños, la causa más frecuente es la crisis febril. Entre 12 y 35 años, los TEC, infecciones, drogas. De 35 a 60 años, los tumores cerebrales. Y mayores ya de 65 años, los ACV. Ese sería el orden. Pero con eso podemos contestar esta pregunta. ¿Cuál es la causa de crisis epiléptica más frecuente entre los 30 y 50 años? Malformación arteriovenosa, jóvenes. Trastorno metabólico sería en niños. Enfermedad cerebrovascular, adultos mayores. Está entre TEC y tumores cerebrales. TEC son más jóvenes, tumores cerebrales. Crisis parcial compleja. La crisis parcial compleja implica alteración del nivel de conciencia y actos automáticos complejos. Y la lesión va a estar a nivel temporal y frontal. Entonces, si hay una crisis que está produciendo compromiso del nivel de conciencia o actos automáticos, yo planteo que esa crisis parcial es compleja, como vamos a ver en este caso clínico. Es un paciente de mediana edad que presenta de hace 2 años episodios ocasionales de desconexión del medio de minutos de duración. Es como el año pasado estaban entrevistando a la bailarina Mariela Zanetti y se desconectó del entorno por 2 minutos y los periodistas se quedaron atónitos. ¿Qué le pasaba a Mariela Zanetti? Entonces yo supongo que Mariela Zanetti tuvo en ese momento una crisis parcial compleja, durante los cuales parece hacer movimientos de masticación y luego que remiten, permanece confuso durante algunos minutos. Entonces, es una crisis que está produciendo compromiso del estado de conciencia, claro, y está produciendo además actos automáticos complejos. En ese caso, ¿cuál es el diagnóstico? Crisis parcial compleja. Esta pregunta ya es el tratamiento. ¿Qué es estatus epiléptico? ¿O cuál es la condición para considerar un paciente que está convulsionando está en estatus epiléptico? La palabra clave es que el paciente no recupera un estado de vigilia normal. Está convulsionando a cada momento y no recupera el estado de vigilia normal. Tú le has dado un tiempo, Rosa. ¿Qué tiempo? 30 minutos. Vean, entonces si estamos frente a un estado epiléptico, ¿cuál es el tratamiento? Fenitoína. ¿Cómo vamos a utilizar la fenitoína? La dosis es 20 miligramos por kilo y hay que dar una velocidad no más de 50 miligramos por minuto. Entonces, si le corresponde, vamos a suponer 1 gramo de fenitoína. Fenitoína viene en ampollas de 250 o viene en ampollas de 100 miligramos. Entonces, preparamos una solución en 100 cc de fenitoína, 4 ampollas de fenitoína, tengo ahí 1 gramo y la velocidad es no más de 50 miligramos por minuto. ¿En cuántos minutos tengo que pasar esa solución? 20 minutos. ¿Qué pasaría si la paso muy rápido? Que el paciente puede tener paro respiratorio. Entonces hay que tener en cuenta la velocidad. ¿Por qué se recomienda preparar la solución no en dextrosa, pero sí en cloruro de sodio? Porque si la preparan en dextrosa, ¿qué pasa? Va a precipitar, se forman cristales en la solución. Y no creo que se quiera administrar cristales a un paciente. Entonces acá, ¿cuál es la respuesta?
1 gramo en promedio, una velocidad no más de 50 miligramos por minuto. Es lo que se dice, entre comillas, epaminización del paciente. Luego continuamos con 100 cada 8. Entonces recordar, no preparar solución con dextrosa y no dar más de 50 miligramos por minuto. ¿Qué diagnóstico consideraría para el cuadro clínico siguiente? Cefalea constante, náuseas. Esto de náuseas lo ponen para despistarlos. Vómitos, somnolencia, diplopia, parálisis del sexto par, midriasis, edema de papila, distrés respiratorio, coma. El paciente tiene cefalea con trastorno de sensorio y con edema de papila. Estamos frente a un síndrome de hipertensión endocraniana. Si a ese paciente le hacemos la maniobra de Valsalva, la cefalea va a incrementar de intensidad. Entonces acá, ¿cuál es la respuesta? Hipertensión endocraniana. Pregunta de examen. ¿Toda hipertensión endocraniana va a cursar con edema de papila? No. Hay excepciones. Puede no haber edema de papila, sobre todo al inicio. Si ustedes quieren, vamos a suponer que tiene un paciente con meningoencefalitis y además tiene hipertensión endocraniana, eso es contraindicación para hacerle punción lumbar. Pero imagínense que no hay otra forma de hacer el diagnóstico. Es una contraindicación, pero relativa. ¿Qué hago si el paciente tiene hipertensión endocraniana y necesito hacerle punción lumbar? ¿Qué medida tomo? Administrarle un bolo de amanitol, 100 cc, para evitar complicaciones. Entonces es una contraindicación relativa. Aquí tiene la triada de Cushing, que consiste en hipertensión, bradicardia y patrón anormal de ritmo respiratorio. Podría ser respiración de Cheyne-Stokes. La cefalea por la noche por aumento de la PCO2 aumenta por la mañana y aumenta eso con la maniobra de Valsalva, que tome aire y que puje. Papilema bilateral. Uno tiene la idea de que si es hipertensión endocraniana no va a haber náuseas, pero puede haber náuseas también. Hablan de los vómitos explosivos, pero puede haber náuseas. La diplopia por compromiso del sexto par. Terminamos con neoformaciones cerebrales. Este es el tumor más frecuente de todos, el glioblastoma multiforme, que es en realidad un astrocitoma maligno de grado 4. ¿Cuál es el tumor más frecuente de todos? Es el glioblastoma multiforme, que es el astrocitoma maligno grado 4. Se presenta, ¿cuál es el perfil del paciente? Entre 45 a 70 años. La mala noticia es que se diseminan rápidamente. Acá miren cómo ha crecido tremendamente este tumor y está comprimiendo los ventrículos laterales y está ejerciendo efecto de masa. No sé si hay una imagen. Sí, hay una imagen. Vean, esta tomografía es con contraste. Sí, y vean cómo capta en la periferia. Un tumor que capta contraste debe ser maligno. Cómo capta contraste en la periferia. Y observen el edema perilesional. No se ve acá, pero en otras imágenes podríamos ver que cuando el edema perilesional, suponiendo que tienen un tumor y no saben si es benigno o maligno, y no le han administrado contraste, y ven el edema, va a tener aspecto de dedos de guante. Si ven aspecto de dedos de guantes, eso es para criterio de malignidad. Meningioma es el tumor que crece hacia afuera. Vean cómo va hacia afuera. Es un tumor benigno que se da en los adultos, donde se origina en la célula meningotelial de la aracnoides. Ven acá la tomografía, resonancia, ¿no? ¿Ven la resonancia? Sí, ¿no? La tomografía. Parece una resonancia, es una imagen hiper intensa. Ependimoma. Una mención aparte es el ependimoma. ¿Por qué? Porque es
uno de los pocos tumores que crecen, se originan en el suelo del ventrículo. En este caso es el cuarto ventrículo. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál de los tumores de las neoplasias malignas se originan en el cuarto ventrículo? Es el ependimoma. Es más frecuente en niños. Están viendo acá la imagen de la tumoración. Acá mucho más. Vemos que es bastante grande y el problema es que es muy infiltrante, es muy maligno, es un crecimiento muy rápido y ya cuando se hace el diagnóstico lamentablemente ya no se puede extirpar todo el tumor. Eso es la mala noticia del ependimoma. Entonces, ¿qué podemos decir del ependimoma? Que crece y se origina en el ventrículo. El cuarto ventrículo es muy infiltrante y pocas veces es resecable en forma completa. El oligodendroglioma en adultos jóvenes es supratentorial y se va a originar a nivel de la sustancia blanca en el lóbulo frontal. Neurinoma, que también lo hemos mencionado, es un tumor benigno. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que el paciente puede tener un neurinoma? Porque va a presentar una disminución de la agudeza auditiva en forma progresiva. Se podría decir que en 1, 2, 3 meses ya no escucha nada por ese oído. Pero no hay que esperar pues que llegue la sordera. Si tenemos un paciente con vértigo periférico y que tiene disminución de la agudeza auditiva, hay que buscar un neurinoma y hay que pedir las imágenes correspondientes, hacer un estudio de audiometría y estudio de imágenes. Se originan las células de Schwann y se originan en la pars intracanalicular de la rama vestibular del octavo par. A propósito de esto, ya terminando esta charla, si tengo un paciente con neurinoma del acústico, ¿qué espero encontrar? ¿Una sordera de percepción o una sordera de conducción? Espero encontrar una sordera de percepción. ¿Y cómo es la sordera de percepción? La prueba de Weber y Riné. ¿Se acuerdan, no? Weber se pone el diapasón en el vértice y debe sentir igual en ambos oídos. Ese es Weber, normal. La prueba de Riné, hago vibrar el diapasón, lo coloco en el mastoides, le pido que me diga cuando ya deje de sentir y luego lo acerco al oído para que escuche la vibración. Lo normal es que escuche más que sienta en el mastoides. Entonces, ¿cómo va a estar Weber en la sordera de conducción? Weber lateralizado hacia el lado sano y Riné es positivo. Acá que voy a encontrar Weber lateralizado hacia el lado sano y Riné positivo. Porque en la sordera de conducción por una otitis, por ejemplo, Weber está lateralizado al lado enfermo y Riné es negativo. Hemangioblastomas son tumores de aspecto quístico. Vamos a encontrar en fosa posterior y se asocian a estas enfermedades raras de von Hipp-Lindau. Vamos con esta pregunta: ¿qué tumor de los siguientes se origina en el suelo del cuarto ventrículo? Ya sabemos cuál es el tumor que se origina en los ventrículos, es el ependimoma, que tiene un comportamiento muy agresivo. Entonces la respuesta es ependimoma. Siempre no hay que perder la concentración